Aikido de Itagüí. Continuidad de conciencias versus racionalidad. En las artes marciales nos encontramos a veces con la disyuntiva entre piense antes de actuar y hágalo sin pensar. Pero aunque nos movemos en estos dos consejos de vida, lo cierto es que ambos son pertinentes en el contexto correspondiente. Por eso analicemos en qué contexto se debe pensar y en cuáles actuar. Por ejemplo, si usted tiene un compañero en el trabajo o estudio que en cierto momento lo insulta, lo adecuado es pensar primero cuál puede ser la respuesta más adecuada a la ofensa. Lo primero que debe preguntarse es ¿por qué me siento ofendido por sus palabras? Y segundo, ¿cuál es la intención de mi compañero con sus palabras? Pero si en vez de proferir una ofensa, este compañero se abalanza sobre usted con un cuchillo en sus manos y con una actitud agresiva, no puedes ponerte a pensar cuál es la intención de mi compañero. Por el contrario, es posible que suceda cualquiera de estas cuatro circunstancias. Primero, que no te des cuenta y te apuñalen. Segundo, que te das cuenta y salgas corriendo huyendo del peligro. Tercero, que te des cuenta y reacciones contraatacándolo. O cuarto, que ante la duda de entre huir o luchar te paralices. En tal caso también serás apuñalado. Y es que debemos actuar en consecuencia a las circunstancias que se presentan en el momento. No es lo mismo una ofensa verbal a una agresión física. En ocasiones, algunos maestros hablan de que se debe hacer la técnica de forma consciente y al tiempo dicen que se debe pensar la técnica y sus pasos. En cierta medida, cuando el novato está aprendiendo una nueva técnica, debe pensar en sus pasos respectivos. Pero a la larga, y de acuerdo a los estudios neurológicos, pensar una actividad física la hace torpe y muy lenta. Los grandes deportistas hacen sus actividades deportivas de manera automática, inconsciente. Igual, un maestro de artes marciales no piensa la técnica, solo la hace. Eso es tener conciencia de la técnica. Mas no es pensar cómo se hace. Ya no es necesario pensarla. En situaciones de peligro no se puede pensar, hay que actuar. Igual en los campeonatos, usted no puede pensar cómo va a reaccionar, hay que actuar. Ser sensible a los acontecimientos y actuar en consecuencia. Igual ante la amenaza o situaciones peligrosas. El principal error de quien busca en las artes marciales defensa personal es creer que la defensa personal consiste en aplicar técnicas al delincuente. Entonces, pregunta, ¿qué técnica debo aplicar en esta u otra situación? Enseñar técnicas para defender es confundir al estudiante, es paralizarlo ante la situación real, porque surge la duda de que si debo aplicar esta o aquella técnica en ciertas circunstancias, cuando un pillo le muestra un cuchillo. Algunos estudiantes de Aikido de aquí en Medellín han tenido la oportunidad de aplicar sus conocimientos en la calle. En cierta ocasión, a uno de ellos le salieron 2 pillos al salir del trabajo. Él solo reaccionó y le aplicó a uno de ellos un iriminage. El pillo cayó de tal forma al piso que se rompió la cabeza y quedó inconsciente. Mientras que el compañero salió corriendo al ver el infortunio de su compinche. No es cuestión de saber, de pensar qué técnica se aplica en tal o cual situación. Es identificar las situaciones de riesgo y peligro y actuar en consecuencia.
Yo mismo he tenido la oportunidad de aplicar mis conocimientos marciales en la calle. En una ocasión yo iba por la mañana en la calle, cuando un loco, tal vez sus alucinaciones psicóticas por las drogas tomadas en la noche, se dejó venir sobre mí, con un cuchillo en la mano. Yo simplemente le grité, y en la parálisis de reflejo orientación tuve la oportunidad de escabullirme por un lado. Sí, sin aplicar más técnicas que un grito. El grito es suficiente para la defensa. No se piensa en qué se debe hacer, solo hago lo que debo hacer. El Aikido enseña a desarrollar la continuidad de conciencia a partir de 3 principios básicos aplicados en todas las técnicas: respiración profunda y consciente, propiocepción consciente y visión periférica. O dicho en términos japoneses del arte marcial, Kokuroku Yoseiho, Kamae y Sanshin. Sí, en Aikido toda técnica debe por lo menos contener estos 3 principios básicos para desarrollar los otros 20 y tantos que se aplican a lo largo de la práctica. La respiración profunda y consciente es fundamental en el autocontrol de la mente y el cuerpo, en la ejecución de la técnica y la gestión de las emociones. La propiocepción consciente básica para el dominio de la postura y los movimientos de la que compone la técnica, y la visión periférica para el dominio del espacio y del compañero. En este sentido, debemos comprender que la práctica del Aikido debe ser orientada al aprendizaje de los principios básicos, tanto físicos como mentales, del control de la técnica y del espíritu marcial, para que la efectividad de su ejecución surja de manera espontánea en el momento según amerita las circunstancias del momento.